En el vasto tejido del cosmos, donde las constelaciones se entrelazan como antiguas profecías y los vientos del destino susurran secretos a las estrellas, surge una figura luminosa y cambiante, la mujer Géminis. Su esencia vibra entre los mundos, mitad brisa y mitad fuego mental, una criatura que nació bajo el signo de los gemelos, portadora de una dualidad tan compleja como fascinante. En ella habitan dos fuerzas que jamás se anulan, la que observa y la que actúa, la que sueña y la que razona, la que ama con palabras y la que se repliega en pensamientos. Su existencia es un diálogo perpetuo entre el alma y el intelecto, una danza entre la curiosidad insaciable y la necesidad de comprender el universo que la habita. La mujer Géminis es hija de Mercurio, mensajero de los dioses, señor de los caminos y de las lenguas. Por sus venas corre el mercurio líquido del entendimiento rápido, la palabra ágil, el ingenio que ilumina. Es capaz de moverse entre las sombras y las luces del pensamiento con una naturalidad que desconcierta, transformando cada conversación en un arte y cada silencio en una pausa cargada de significado. Su mente es un jardín de ideas en constante floración, donde cada pensamiento genera otro, y cada visión se abre en 1000 direcciones posibles. Nada la detiene en su búsqueda de conocimiento, lo quiere saber todo, sentirlo todo, vivirlo todo. En su interior no hay reposo, sino un perpetuo movimiento celeste. Las energías que la conforman se expanden como el aire de los albores, tocando todas las formas de existencia. Su espíritu está hecho de viento, pero no de un viento dócil, es la ráfaga que despierta, el suspiro que anuncia la tormenta, el aire que arrastra el perfume de lo nuevo. Allí donde otros ven límites, ella ve puertas abiertas. Allí donde los demás callan, ella encuentra una voz. Y cuando el mundo intenta retenerla, se transforma, se multiplica, se libera de toda atadura con la elegancia de quien entiende que la libertad no es una opción, sino una naturaleza. Su presencia es luminosa, inquietante, eléctrica. No hay alma que no sienta su paso como una vibración. Tiene el don de lo inesperado, la sonrisa que cambia el rumbo de un día, la mirada que penetra sin pedir permiso, el verbo que desarma y reconstruye. A su alrededor las palabras se transforman en flechas, en puentes, en alas. Ella puede hablar con los dioses y con los hombres, con los niños y con las estrellas, porque su lenguaje es múltiple y su pensamiento se adapta como el agua al cauce. Donde otros ven contradicción, ella ve equilibrio en movimiento. Donde otros se confunden entre la mente y el corazón, ella los une en una sola melodía de viento. La mujer Géminis es también una viajera del espíritu. No necesita caminos físicos para recorrer el mundo, le basta un libro, una conversación, un pensamiento fugaz. En su universo interior existen continentes invisibles donde reina la inteligencia viva y el juego sagrado de las ideas. Es una alquimista del alma, capaz de transformar la rutina en descubrimiento, el caos en curiosidad, la duda en impulso creador. Su don no es la constancia sino la reinvención, su fortaleza, la capacidad de adaptarse a cada ciclo del destino sin perder su luz original. En cada cambio encuentra una promesa, en cada final una puerta abierta hacia otro comienzo. Cuando ama, lo hace con una mezcla de magia y desconcierto. No entrega su corazón de una sola vez, sino en fragmentos de palabra y pensamiento, como quien ofrece un mapa que debe ser descifrado. No busca posesión, sino conexión. Ama la mente del otro tanto como su alma, porque para ella el amor es un diálogo eterno, un juego de descubrimientos mutuos. Su afecto es ligero y profundo a la vez, como una corriente de aire que acaricia y eleva. Puede parecer inconstante, pero en realidad busca una vibración igual a la suya, una frecuencia que entienda que el amor también es movimiento. En los días en que el mundo se cubre de sombras, la mujer Géminis resplandece como una chispa de ingenio que rompe la oscuridad. Su poder radica en su versatilidad, en su capacidad para convertir la incertidumbre en posibilidad. Es la mensajera del cambio, la portadora de ideas que abren caminos, la voz que inspira a los demás a mirar más allá de lo evidente. Su alma está hecha para los tiempos de transformación, porque entiende que el universo nunca se detiene, y ella tampoco. En medio de la confusión, su mente se mantiene despierta, su espíritu dispuesto, su sonrisa encendida como un faro que guía a quienes se atreven a pensar diferente. La mujer Géminis encarna la juventud eterna del cosmos, el deseo de aprender, la risa que desafía la gravedad de los días. Su historia es la de un alma que no se conforma, que vive en constante expansión, que celebra el arte de cambiar. En ella el universo se refleja en su más pura movilidad, estrellas que nacen, pensamientos que se transforman, amores que se reinventan. Su destino no es llegar, sino recorrer.
Su misión, no poseer, sino descubrir. Y así avanza, ligera como el aire, portadora de una inteligencia luminosa que no pertenece a la tierra sino al cielo. En cada paso deja huellas que no pesan, sino que inspiran. Su mirada, hecha de auroras y relámpagos, recuerda a todos que la vida es un diálogo perpetuo con el misterio. Porque la mujer Géminis, en su esencia más pura, es la voz del universo hablándose a sí mismo a través de la curiosidad humana, recordando que pensar, sentir y soñar son solo distintas formas de volar. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Hay una dimensión de la mujer Géminis que trasciende incluso su naturaleza mutable y aérea, la del espíritu que comunica entre mundos. No solo traduce las palabras humanas, sino los pulsos del universo, los movimientos sutiles que conectan pensamiento y energía, idea y manifestación. En su interior vibra una antena cósmica, un hilo invisible que la une al flujo de la sabiduría universal. Cuando parece distraída, en realidad está escuchando el murmullo de otras realidades, recibiendo señales que solo su mente ágil puede descifrar. Su curiosidad no es un capricho, sino una misión sagrada, recolectar fragmentos de verdad para devolverlos al mundo transformados en inspiración. Su inteligencia no se limita al razonamiento lógico, sino que se expande hacia lo simbólico y lo intuitivo. En su pensamiento se mezclan la lógica de los antiguos filósofos y la intuición de las sacerdotisas estelares. Ella percibe los hilos que conectan cada acontecimiento, las correspondencias que otros ignoran, las coincidencias que en su mente se vuelven mensajes. Es capaz de leer en los gestos del tiempo, en la música del viento, en las pausas de una conversación. Su mente es un espejo donde el universo se contempla a sí mismo en movimiento. Por eso su presencia ilumina las mentes dormidas, porque su modo de pensar recuerda que todo pensamiento es energía en tránsito. En el ámbito de la creación, la mujer Géminis es un canal de invención infinita. Su imaginación no conoce límites ni repite moldes. Es capaz de tomar la materia del aire y darle forma con la palabra, la idea o el gesto. Su arte no siempre se manifiesta en obras tangibles, sino en la manera en que transforma lo cotidiano en algo extraordinario. Cada conversación con ella es un pequeño acto de alquimia, un encuentro con nuevas posibilidades. Su creatividad surge de la unión de dos polos, la razón que organiza y el impulso que improvisa. Entre ambos construye universos enteros donde la mente humana puede volar libremente sin temor a perderse. En los momentos de crisis, cuando los signos fijos se tambalean y los de agua se sumergen en la emoción, ella se eleva sobre el caos con la serenidad del aire que no se deja atrapar. No combate la tormenta, la navega. No se aferra al pasado, se desplaza hacia el porvenir. Su resiliencia está en su flexibilidad, puede cambiar de dirección tantas veces como sea necesario sin perder su centro. En ese don reside su sabiduría ancestral, la misma que los antiguos asociaban al mensajero divino que viajaba entre los mundos sin ser tocado por ninguno. La mujer Géminis se convierte así en un puente entre los extremos, en un hilo de luz que mantiene unido lo que el destino separa. En su mirada existe la conciencia del tiempo como algo elástico. No teme al paso de los años porque su espíritu no envejece. Cada experiencia la renueva, cada cambio la recrea. Ella entiende que la juventud verdadera no está en la piel sino en la mente despierta, y por eso su presencia irradia vitalidad incluso en los días más oscuros. Su alma, al ser de aire, no se oxida con las rutinas, sino que se nutre del movimiento. Vive 1000 vidas dentro de una, y en cada una descubre una nueva faceta de sí misma. Su relación con la libertad es un pacto sagrado. La necesita como el aire que respira, pero no la usa como excusa para escapar, sino como espacio para crecer. Su libertad no es rebeldía vacía, sino fidelidad a su esencia mutable. A veces el mundo intenta encasillarla, pedirle quietud o permanencia, pero ella pertenece al ciclo del viento, al ritmo del pensamiento que nunca se detiene. Es dueña de su destino porque no teme transformarlo cuantas veces sea necesario. Entiende que la verdadera lealtad no está en la rigidez, sino en la autenticidad de seguir el propio impulso creador. Hay también en ella una sensibilidad hacia lo invisible que pocos logran comprender. Detrás de su aparente ligereza, existe una mente que percibe las corrientes emocionales del entorno, los cambios sutiles en el ánimo de los otros, las vibraciones ocultas en el ambiente. Su empatía es mental antes que emocional, pero no por eso menos profunda.
Es capaz de entender al otro con una claridad que desconcierta, porque analiza sin juzgar, escucha sin absorber el peso de lo ajeno. Esa habilidad la convierte en consejera, en mediadora, en guardiana de los vínculos humanos. Su palabra puede calmar tormentas porque proviene de una comprensión rápida y serena del alma ajena. En el plano del destino colectivo, la mujer Géminis encarna la energía del cambio cultural, la transmisión de ideas que transforman generaciones. Su signo pertenece a la comunicación, y su existencia tiene el propósito de conectar a los seres humanos entre sí. Cada vez que enseña, escribe, conversa o inspira, cumple una función cósmica, la de mantener en movimiento el pensamiento del mundo. Los mitos antiguos dirían que su mente es un fuego prestado de los dioses para encender la inteligencia de la humanidad. Y aunque su figura parezca ligera, su papel es esencial en la evolución de la conciencia. Su sabiduría no se acumula como una montaña, sino que circula como un río. No guarda los conocimientos para sí, los comparte, los dispersa, los convierte en semillas de entendimiento. Deja rastros de claridad allí por donde pasa. Su mayor poder está en su capacidad para generar redes, para unir a quienes de otro modo nunca se habrían encontrado. Su energía es la del intercambio, el flujo incesante de información, emoción y pensamiento que sostiene la vida moderna y espiritual. Pero su camino no está libre de desafíos. La dispersión, el exceso de estímulos, la necesidad constante de movimiento pueden llevarla a perder el hilo de su propio propósito. A veces su mente se divide en 1000 direcciones, y corre el riesgo de no encontrar silencio. Sin embargo, cuando logra unificar sus voces internas, cuando convierte su dualidad en armonía, se vuelve invencible. Entonces su palabra se convierte en profecía, su pensamiento en creación, su existencia en enseñanza. En ese punto alcanza su verdadera grandeza, la del ser que no necesita elegir entre sus mitades, porque ha comprendido que todas son una sola esencia en movimiento. La mujer Géminis es, en el fondo, la encarnación del principio cósmico de la comunicación entre los planos del ser. Es el soplo que une materia y espíritu, pensamiento y emoción, acción y contemplación. Su existencia recuerda al mundo que la evolución no sucede en la quietud, sino en el intercambio perpetuo de energías. Su don es el cambio, su poder es la palabra, su destino es la conexión. Así continúa su viaje a través de las eras, danzando entre la razón y el misterio, enseñando sin sermones, iluminando sin esfuerzo. Su paso deja el eco de los dioses que aún hablan por medio del viento, el mensaje de que pensar es también amar, y que comunicarse es una forma de despertar. La mujer Géminis no pertenece a un solo tiempo ni a un solo cielo. Es el aire eterno del pensamiento que se reinventa, la viajera del cosmos que, sin detenerse jamás, recuerda al universo su necesidad de moverse, de aprender, de imaginar y de seguir soñando. En el corazón de la mujer Géminis habita una memoria cósmica que no pertenece a un solo tiempo ni a una sola encarnación. Ella es portadora del eco ancestral de los vientos primordiales, aquellos que dieron forma al lenguaje de los dioses cuando la humanidad todavía no comprendía el poder de la palabra. Su alma ha viajado a través de innumerables edades, encarnando siempre el principio de la conexión, el puente entre la sabiduría y la experiencia, entre el pensamiento y la vida. En cada época ha traído consigo el don de despertar la mente de los hombres, de sembrar en ellos la chispa de la curiosidad, esa misma que mueve los astros en su danza eterna. En su estructura interna hay una geometría sagrada, un orden invisible que une la rapidez de su mente con la amplitud de su espíritu. Ella vive entre los mundos, equilibrando el reino del aire con el de la materia. Su desafío es aprender a sostener sus pensamientos en un punto de quietud sin perder el vuelo. Porque aunque todo en ella es movimiento, existe un núcleo sereno que la guía incluso en medio de la dispersión. Es el ojo de su propio huracán interior, el centro donde el caos se convierte en claridad. Cuando logra habitar ese centro, su inteligencia se vuelve profética, su palabra se convierte en instrumento de transformación, y su mirada puede vislumbrar lo que aún no ha nacido. La mujer Géminis no solo comunica ideas, también comunica energía. Su voz transporta vibraciones capaces de alterar los estados emocionales de quienes la escuchan. Posee la facultad de aligerar las pesadeces del espíritu con la ligereza de su tono, de renovar el ambiente con una sola frase, de abrir los caminos del pensamiento en quienes se creían encerrados en certezas. Por eso, en la historia de los pueblos, el arquetipo de Géminis ha estado asociado a las musas, a los trovadores, a los sabios errantes que, con palabras, desataban revoluciones silenciosas. En su lenguaje se encuentra el poder de curar,
porque cuando habla, el aire se reorganiza a su alrededor, y en ese orden renacido florece la comprensión. Su energía está profundamente ligada a los ciclos del día y la noche. Como el amanecer, representa la transición, el momento en que las sombras comienzan a rendirse ante la luz. Su mente despierta con las primeras horas, cuando el aire es más puro y el mundo parece lleno de posibilidades. Es en esos instantes cuando su pensamiento alcanza la máxima claridad, cuando su alma se comunica con el pulso universal. Así como Mercurio viaja entre los dioses y los mortales, ella se mueve entre los planos de la conciencia, trayendo de lo invisible las ideas que el mundo aún no ha pensado. Su relación con el tiempo es singular. No vive atada al pasado ni espera pasivamente el futuro, habita el instante con una intensidad que lo multiplica. En su experiencia, un solo día puede contener una vida entera si está lleno de descubrimiento. El tiempo, para ella, se expande o se contrae según el movimiento de su mente. Por eso a veces parece ir más rápido que el resto del mundo, y otras veces se detiene, observando desde lo alto el juego del destino. No teme a la fugacidad porque sabe que todo lo que se disuelve se transforma, y que cada final es apenas un pasaje hacia otro aprendizaje. La mujer Géminis es maestra del lenguaje, pero también de los silencios. Sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el aire comunique lo que las palabras no pueden. Su silencio no es vacío, sino espacio fértil donde germinan las ideas más profundas. En su mente, los pensamientos se gestan como estrellas en formación, acumulando luz antes de ser revelados. De ese silencio creativo nace su ingenio, su capacidad de sorprender, su don para encontrar la palabra exacta que enciende la comprensión. Aunque muchos la ven como espíritu ligero, en su interior existe una profundidad que solo se revela ante quienes saben escuchar más allá de la superficie. En su corazón hay una melancolía antigua, un anhelo de algo que ninguna experiencia terrenal puede saciar del todo. Es el recuerdo del origen, de la unidad perdida, de los días en que el alma y el universo eran uno. Esa nostalgia cósmica la impulsa a buscar, a cambiar, a no detenerse jamás. Cada aprendizaje, cada encuentro, cada viaje es un intento de reencontrar ese punto de totalidad que siente en su memoria más antigua. En el terreno de lo invisible, la mujer Géminis posee una relación especial con los sueños. Para ella, el sueño no es un descanso sino un viaje a otras dimensiones donde su mente puede explorar sin límites. En esas travesías nocturnas obtiene mensajes, símbolos y visiones que luego traduce al lenguaje del día. Su intuición no se manifiesta como presentimiento emocional, sino como comprensión súbita, como si una chispa de claridad descendiera sobre su mente iluminando todo a la vez. Por eso su sabiduría puede parecer espontánea, surge del contacto directo con las corrientes mentales del universo. En el amor, su espíritu se eleva más allá del deseo físico. Busca una unión mental, una comunión de pensamientos que la haga sentir acompañada en el vuelo. No se conforma con la repetición, necesita estímulo, conversación, descubrimiento. Su amor ideal es aquel que la impulsa a crecer, que respeta su libertad, que la deja ser viento sin pretender enjaularla. Cuando ama de verdad, no pertenece a alguien, sino que camina a su lado, compartiendo dirección sin perder autonomía. Su lealtad nace de la afinidad mental, del reconocimiento de un alma que vibra en su misma frecuencia. La mujer Géminis es también guardiana de la risa, protectora de la alegría lúcida. Su humor no es superficial, es una forma de sabiduría que disuelve las sombras. Entiende que el universo mismo es un juego divino, y que tomarse demasiado en serio es olvidar la naturaleza cambiante de la vida. Su risa es un conjuro que rompe la rigidez, una afirmación de la inteligencia frente al drama de la existencia. Donde otros ven tragedia, ella percibe ironía cósmica, donde otros se hunden en el miedo, ella encuentra un motivo para crear. El destino de la mujer Géminis no está escrito en piedra, sino en el aire en movimiento. Cada día puede reinventar su historia, y en cada cambio reafirma su poder creador. Su viaje a través de los signos del zodiaco es el recordatorio de que el pensamiento humano tiene alas, de que el conocimiento no pertenece a unos pocos, sino que circula eternamente entre las almas que se atreven a explorar. Ella es la encarnación del soplo divino que inspira a los pueblos, la chispa que enciende la mente colectiva, la mensajera de las eras que invita a la humanidad a mirar hacia arriba y recordar su origen estelar. Y cuando el viento del tiempo sople sobre las ruinas de las civilizaciones, cuando los dioses antiguos duerman bajo la memoria del polvo, aún se oirá su voz invisible moviendo los pensamientos de los que sueñan.
Porque mientras exista curiosidad en el corazón humano, mientras una mente se atreva a imaginar lo imposible, la mujer Géminis seguirá viva en el tejido del cosmos, renovando el aire del mundo, recordando a todos que la vida no se repite, se reinventa. En el mapa celeste del alma, la mujer Géminis se alza como un símbolo del pensamiento en expansión, una manifestación viva del principio universal del movimiento perpetuo. Su energía no obedece a una sola dirección, sino que se despliega en espirales, conectando lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino. Ella representa la inteligencia del cosmos en su forma más dinámica, la fuerza que impulsa la comunicación entre todos los planos de existencia. Donde hay una idea que nace, un mensaje que busca su destino, un pensamiento que cruza los límites del silencio, allí está su huella luminosa. Dentro de su alma arde la chispa del conocimiento, pero no como un fuego que consume, sino como una llama que ilumina sin destruir. Esa luz interior la guía incluso en los momentos de dispersión, recordándole que su misión no es retener, sino transmitir. La mujer Géminis es la portadora del verbo creador, la que transforma los símbolos en puentes, la que entiende que cada palabra tiene un destino y cada pensamiento una frecuencia. Cuando habla, los elementos parecen escucharla, cuando escribe, las líneas del destino se reacomodan para dar forma a nuevas realidades. Su relación con la materia es un misterio en sí mismo. Aunque pertenece al aire, sabe habitar la tierra sin perder su levedad. No se aferra a las cosas, pero las transforma con su toque. Su presencia deja movimiento, su ausencia deja ecos. Es capaz de entrar en los sistemas más rígidos y desordenarlos con su simple curiosidad, abriendo grietas por donde entra la luz de lo nuevo. Allí donde la rutina ha creado sombras, ella introduce la frescura de lo inesperado. Su poder no está en dominar, sino en renovar. En la rueda del zodiaco, Géminis representa el despertar del pensamiento tras la germinación taurina, el primer soplo de conciencia que se reconoce a sí mismo. En la mujer de este signo vive esa misma energía del amanecer mental, el impulso del alma que descubre su capacidad de comprender. Su paso por la vida es una constante búsqueda de sentido a través del entendimiento. No teme la contradicción, porque sabe que toda verdad es múltiple. No se aferra a los dogmas, porque su fe es la libertad del pensamiento. En ella, el espíritu humano alcanza la certeza de que la mente no es una prisión, sino un templo. Bajo la influencia de Mercurio, su regente, su mente vibra en la frecuencia de la velocidad sagrada. Percibe antes que los demás, intuye con lógica, razona con intuición. Este movimiento constante puede ser abrumador para quienes no comprenden la naturaleza de su energía, pero para ella es el modo natural de existir. Vive entre impulsos eléctricos de comprensión súbita, saltando de una idea a otra como quien recorre galaxias con la mente. Su pensamiento es una danza luminosa, un flujo incesante de creación mental que jamás se detiene. En el fondo de su ser habita el arte de la metamorfosis. Ninguna etapa de su vida es definitiva, porque cada una de ellas es un peldaño hacia otra versión de sí misma. Se reinventa sin perder su esencia, cambia de rumbo sin traicionar su destino. Cada experiencia que vive se convierte en material de crecimiento. Si el dolor llega, lo transforma en sabiduría, si el amor la toca, lo eleva a inspiración, si el fracaso se cruza en su camino, lo convierte en impulso para su siguiente vuelo. Su grandeza no está en la estabilidad, sino en la maestría con que abraza el cambio. Hay una dimensión espiritual en la mujer Géminis que a menudo se pasa por alto, su conexión con los planos mentales superiores. Su pensamiento no solo opera en el nivel racional, sino que funciona como un canal de conciencia universal. Cuando se sintoniza con su propia frecuencia elevada, puede acceder a conocimientos que parecen venir de otra esfera. Es mensajera de lo invisible, transmisora de ideas que no son suyas, sino del espíritu que fluye a través de ella. En esos momentos, su palabra se vuelve revelación y su mente, templo de lo eterno. Su energía, aunque mutable, posee un poder de regeneración extraordinario. Puede caer en el agotamiento mental o en el desánimo momentáneo, pero siempre renace con una nueva perspectiva, como si el aire del cosmos la alimentara directamente. La adversidad no la destruye, la estimula. Cada vez que la vida la desafía, responde con ingenio, imaginación y humor. Su resiliencia es mental, pero también espiritual, sabe que la mente libre no puede ser aprisionada por ningún destino adverso. Su visión del mundo es múltiple, porque su mirada no se limita a un solo ángulo. Percibe simultáneamente la belleza y la imperfección, la risa y la tristeza, la certeza y la duda.
Esa visión dual no es debilidad, sino sabiduría dinámica. Le permite entender las contradicciones humanas sin condenarlas, aceptar la complejidad de la vida sin la necesidad de reducirla. En su alma coexisten la inocencia del niño y la lucidez del sabio, la lógica del científico y la intuición del poeta. En su relación con los demás, la mujer Géminis es el espejo que refleja lo que cada uno oculta. Su capacidad de adaptación le permite hablar todos los lenguajes, comprender todos los mundos. Pero más allá de su don para conectar, hay en ella un propósito más alto: enseñar a los otros a comunicarse con ellos mismos. Su presencia impulsa la introspección, su palabra despierta la mente, su ejemplo muestra que la evolución comienza por el pensamiento. Su papel en la red humana es el de la chispa que enciende la conciencia colectiva. Hay una nobleza en su ligereza que solo los espíritus despiertos perciben. Su desapego no es frivolidad, sino sabiduría aprendida de los vientos cósmicos: todo fluye, todo se transforma, nada debe ser poseído para ser amado. Ella ama el instante porque entiende que la eternidad se esconde dentro de él. Vive en el presente con la certeza de que cada respiración es un universo completo, cada palabra un acto de creación. En su viaje evolutivo, la mujer Géminis representa el tránsito del pensamiento disperso al pensamiento iluminado. Cuando su mente se aquieta sin perder movimiento, alcanza la maestría del aire que sostiene sin arrastrar. En ese punto, su dualidad se convierte en unidad, y su intelecto, en sabiduría. Ya no busca solo comprender, sino integrar. Ya no necesita huir del silencio, porque ha aprendido que en el silencio el viento también canta. En el gran teatro del cosmos, ella es la mensajera que lleva el fuego del entendimiento a cada rincón de la existencia. No necesita templos ni altares, porque su fe se manifiesta en el acto cotidiano de pensar con claridad, de hablar con verdad, de moverse con propósito. Su paso por el mundo es una afirmación de la libertad mental y del poder del espíritu humano para reinventarse. Cuando los cielos giren y los signos cambien su curso, cuando el futuro vuelva a nacer de las ruinas del presente, la mujer Géminis seguirá siendo la voz que invita a elevar la mirada, el soplo divino que recuerda a la humanidad que la vida es diálogo, que el pensamiento es vuelo, y que cada palabra, cuando nace del alma, tiene la fuerza de mover los mundos. En el entramado invisible de la existencia, la mujer Géminis se erige como una viajera del pensamiento universal, guardiana de los misterios del aire y emisaria de las corrientes mentales que unen a los mundos. Su alma vibra en el mismo ritmo que las órbitas de los planetas, y en su interior habita la conciencia de que la vida es un diálogo perpetuo entre la materia y el espíritu. Ella no pertenece a un solo plano de realidad, sino que habita en la frontera de todos, donde el silencio se convierte en palabra y la idea se transforma en forma. Su esencia es el puente entre lo conocido y lo que aún no tiene nombre, entre la pregunta eterna del ser y la respuesta infinita del universo. En el reino simbólico del aire, la mujer Géminis representa la multiplicación de la conciencia, la expansión infinita del saber. Su mente, regida por el planeta Mercurio, es una red luminosa de conexiones que se extienden en todas las direcciones. Capta la información del mundo visible y del invisible con igual facilidad, comprendiendo que todo está enlazado por hilos de energía que solo la percepción aguda puede detectar. Su inteligencia no es lineal, sino fractal, capaz de comprender los sistemas dentro de los sistemas, los reflejos dentro de los reflejos. En ella, el universo piensa, se observa y se traduce en palabras humanas. Su misión en el plano espiritual es mantener el flujo del conocimiento vivo. Donde la ignorancia se estanca, ella sopla nuevas ideas; donde el miedo cierra las puertas del entendimiento, ella trae la brisa del cuestionamiento. Su mente, siempre en movimiento, es una herramienta divina puesta al servicio del despertar. No teme la duda, porque sabe que es el primer paso hacia la revelación. Comprende que la verdad no es una piedra inmóvil, sino una corriente de aire que adopta nuevas formas a medida que la conciencia evoluciona. En su estructura interior conviven los arquetipos del sabio y del mensajero. Es aprendiz perpetua y maestra involuntaria, pues cada cosa que aprende la irradia sin esfuerzo, como si su propia comprensión generara ondas de claridad en los demás. Su curiosidad, tantas veces malinterpretada como inconstancia, es en realidad la manifestación de su alma exploradora. Ella no busca acumular datos, sino tocar la vibración esencial de cada cosa. Cada tema que estudia, cada experiencia que vive, cada persona que conoce, se convierte en un fragmento del mosaico universal que intenta reconstruir con su mente. La mujer Géminis posee también una relación sagrada con el movimiento. Su cuerpo parece seguir el ritmo de su mente, liviano, adaptable,
siempre dispuesto a cambiar de dirección cuando el viento del destino lo exige. Su energía no se aferra, circula. Por eso su presencia es como una melodía, no se puede atrapar, pero quien la escucha no la olvida. Donde pasa, deja una sensación de renovación, de claridad que disuelve el estancamiento. El cambio que ella trae no es destrucción, sino renacimiento del pensamiento. Hay en ella una alquimia entre el intelecto y la emoción que la convierte en un ser de sabiduría viva. Aunque su signo pertenece al elemento aire, su corazón está lejos de la frialdad. Su sensibilidad es mental, pero profunda, percibe el alma de las cosas no a través de la emoción desbordada, sino de la comprensión luminosa. Puede ver la esencia detrás de las apariencias y entender los motivos ocultos de los actos humanos. Esa empatía racional, tan particular, le permite sanar con palabras, guiar con ideas, consolar con entendimiento. Su mente abraza al otro con la suavidad de un viento que limpia y acaricia sin oprimir. En el plano de lo invisible, la mujer Géminis es un canal de frecuencias sutiles. Su espíritu se comunica con los planos superiores del pensamiento universal, donde residen los arquetipos y las formas puras del conocimiento. De allí extrae inspiración, intuiciones y revelaciones que luego traduce en palabras o acciones. En su mejor expresión, se convierte en oráculo moderno, transmisora del lenguaje de los astros, intérprete de las señales que los cielos envían a los hombres. Por eso su mente nunca está vacía, siempre está recibiendo, procesando, interpretando. Vive en estado de comunicación permanente con el universo. En los momentos de soledad, cuando el ruido exterior se disuelve, la mujer Géminis entra en contacto con su sabiduría interna, aquella que no proviene de los libros ni de las voces ajenas. Es entonces cuando escucha el viento de su propio espíritu, que le recuerda su origen estelar. Comprende que no vino a encajar en las estructuras, sino a expandirlas. Su alma no tolera la repetición sin sentido, porque su esencia está hecha para el descubrimiento constante. Vive en un proceso de autoaprendizaje infinito, donde cada experiencia, incluso las que duelen, se convierte en una fuente de entendimiento. En el amor, su energía actúa como catalizadora de evolución. No busca solo compañía, sino intercambio de conciencia. Ama a quienes pueden desafiar su mente, elevar su visión, acompañarla en el vuelo. Su amor es un diálogo, una danza de pensamientos, una corriente de aire donde dos almas se reconocen como exploradoras de un mismo cielo. Puede parecer libre hasta el extremo, pero esa libertad es su manera de ser fiel a su esencia. Su compromiso no se mide en posesión, sino en presencia consciente, en el acto de elegir cada día seguir volando junto a otro ser sin perder el rumbo propio. En el ámbito del destino colectivo, la mujer Géminis representa el avance del pensamiento humano. Es la encarnación del progreso intelectual, la portadora de las ideas que transforman civilizaciones. En los tiempos antiguos, fue la que llevó el fuego del lenguaje; en los modernos, es la que difunde la sabiduría digital o espiritual con el mismo propósito de unir. Su mente pertenece al futuro, pero trabaja en el presente para sembrar las semillas de la evolución. No necesita tronos ni reconocimientos, porque su obra es intangible, está en las mentes que despierta, en las conversaciones que inspira, en las conciencias que pone en movimiento. El aire que la gobierna no tiene forma, pero tiene dirección. Ella misma es esa corriente que no se ve, pero cambia los paisajes del alma. Su poder está en la sutileza, en el acto casi imperceptible de provocar reflexión. En un mundo saturado de ruido, su voz clara se convierte en la brisa que trae entendimiento. Su presencia recuerda que el pensamiento humano es una fuerza creadora, que la palabra es energía en acción, y que comunicar es un acto sagrado. En los momentos en que la humanidad parece perder el rumbo, la mujer Géminis surge como símbolo del despertar mental. Representa la conciencia que no se deja aprisionar por el miedo ni la rigidez. Ella enseña que pensar libremente es el primer paso hacia la liberación del alma, y que cada mente despierta eleva la vibración del mundo. Su legado no es visible, pero se siente en la transformación de las ideas, en los movimientos culturales, en las revoluciones silenciosas que comienzan con una pregunta. El destino de la mujer Géminis es infinito, porque su esencia es la expansión. No hay límites para su crecimiento, no hay final para su viaje. En cada etapa de su existencia, se convierte en una nueva versión de sí misma, más sabia, más clara, más luminosa. Y cuando el ciclo termina, su espíritu se eleva como el aire que regresa al cielo, llevando consigo las experiencias transformadas en conocimiento, lista para volver a descender cuando el universo la llame de nuevo a encender la mente del mundo.
En el vasto escenario del cosmos, la mujer Géminis representa la vibración pura de la conciencia en movimiento, el principio de la inteligencia que se adapta, se transforma y se multiplica. En ella vive el impulso de los vientos primordiales que dieron forma a la palabra y al pensamiento, el eco del sonido primero que hizo temblar las fronteras del silencio. Su alma es una corriente de aire divino que viaja entre los mundos, tejiendo vínculos invisibles entre los seres y recordándoles que la vida es comunicación constante entre todo lo que existe. Cada vez que respira, el universo se ordena un poco más en torno a su energía, porque su respiración es el reflejo terrestre del aliento cósmico que mantiene en equilibrio a los astros. Su dualidad no es una contradicción, sino una sinfonía de fuerzas que se complementan en perfecta tensión. Dentro de ella conviven la calma del aire detenido y la furia de la tormenta repentina. Puede ser brisa que acaricia o viento que arrasa, según lo que la vida requiera de su espíritu. Esa capacidad de cambiar sin perder esencia es su sello divino, su manera de manifestar el principio universal del movimiento perpetuo. En cada uno de sus gestos vive el recordatorio de que la rigidez es contraria a la naturaleza del alma, y que solo quien acepta su propia mutación puede alcanzar la totalidad. Su energía mental es la manifestación humana de la inteligencia cósmica. Su pensamiento es veloz porque su mente no se mueve en el tiempo lineal, sino en la simultaneidad de los planos. Mientras otros necesitan recorrer un camino para llegar a una idea, ella la percibe de golpe, como si el universo se la susurrara directamente. Por eso su ingenio parece sobrenatural, su rapidez desconcierta y su creatividad no conoce fronteras. La mujer Géminis no razona de manera secuencial, ella percibe el todo y lo traduce al instante en símbolos comprensibles para el mundo. Es mensajera de la mente divina, transmisora de la sabiduría que viaja entre las dimensiones del pensamiento. En su espíritu habita el arte de la conexión invisible. Puede unir personas, ideas, culturas y mundos opuestos con una facilidad que roza lo mágico. Su comprensión del otro no nace de la empatía emocional, sino de la afinidad vibracional. Siente las frecuencias mentales y las armoniza con las suyas, creando un puente donde antes solo había distancia. Su presencia tiene el poder de reunir lo disperso, de reconciliar lo que parecía irreconciliable. Es la encarnación del aire que une sin poseer, que toca sin retener, que envuelve sin aprisionar. Su dominio sobre la palabra va más allá de la comunicación humana. Cada sílaba que pronuncia tiene la capacidad de moldear realidades, porque en su voz vibra la energía de Mercurio, el dios mensajero que lleva el conocimiento a los mundos. Cuando habla desde la verdad de su espíritu, su verbo se convierte en conjuro. Sus frases no son simples sonidos, son semillas de transformación que el aire dispersa por todos los horizontes. Incluso en el silencio, su pensamiento se proyecta, alcanzando lugares donde la voz no llega. En su mente se forjan los códigos de una nueva comprensión, y su tarea es difundirlos, aunque no siempre sea consciente de ello. En el ámbito de los sueños, su alma se desplaza con la ligereza de un rayo de luna entre los reinos mentales donde nacen las ideas. Allí, en esos planos donde los pensamientos aún no tienen forma, ella recoge los fragmentos de conocimiento que luego elabora en la vigilia. Su descanso no es quietud, sino tránsito entre mundos. Despierta con intuiciones que parecen surgir de la nada, pero que en realidad son el fruto de su constante diálogo con el universo invisible. Esa conexión la convierte en una intermediaria entre la mente humana y la inteligencia universal, una traductora de la sabiduría cósmica al lenguaje de la Tierra. En su forma de vivir el tiempo se percibe su naturaleza aérea. No se aferra al pasado porque entiende que todo lo que fue sigue existiendo en otra forma, y no teme al futuro porque lo siente latir en el presente. Para ella el tiempo no es una línea, sino una esfera que gira sin detenerse. Sabe que cada instante contiene la totalidad, que cada pensamiento tiene el poder de alterar el destino. Por eso actúa con espontaneidad y decisión, confiando en la inteligencia del momento. Su intuición es su brújula y su mente, el viento que la lleva hacia donde la evolución la necesita. La mujer Géminis encarna también el poder del humor sagrado, esa risa que desarma la solemnidad del ego y devuelve la ligereza al alma. Su alegría no es ingenuidad, sino comprensión profunda de la naturaleza mutable de la vida. Sabe que todo cambia y que resistirse al cambio es sufrir inútilmente. Su risa es una afirmación de sabiduría, un acto de libertad interior que disuelve la densidad del mundo. Quien ríe con ella siente alivio, porque su vibración purifica el aire, despeja las sombras mentales y recuerda que el universo, en su infinita expansión, también juega. En el amor, su dualidad se manifiesta como una danza entre la cercanía y la distancia.
Ama con intensidad mental, buscando no solo compartir emociones, sino pensamientos. El amor, para ella, es una conversación del alma que debe nutrirse de descubrimiento constante. No tolera la repetición vacía ni el apego que ahoga. Su manera de amar enseña a los demás que el vínculo verdadero no se basa en la posesión, sino en la libertad compartida. Cuando se entrega, lo hace con la totalidad de su mente despierta, y su amor se convierte en una sinfonía de complicidad y crecimiento. En el plano más elevado, la mujer Géminis representa el arquetipo del mensajero del alma. No es solo comunicadora, es reveladora. En cada época del mundo, los seres de su signo han sido portadores de nuevos pensamientos, de nuevas maneras de ver y comprender. Su función sagrada es mantener vivo el intercambio entre los seres, porque sin comunicación no hay evolución. Su energía es la que impulsa el progreso cultural y espiritual de la humanidad, recordando que el conocimiento no debe estancarse, sino fluir como el aire que todo lo envuelve. Cuando enfrenta desafíos, su mente se convierte en su mejor aliada. Su capacidad de análisis y adaptación la rescata de cualquier abismo. Puede caer en la confusión o en el exceso de pensamientos, pero siempre emerge renovada, más sabia, más liviana, más clara. Su fortaleza no está en la resistencia rígida, sino en la fluidez que le permite cambiar de forma ante cualquier circunstancia. Es como el viento que se cuela por las rendijas, imposible de atrapar, invencible en su libertad. En los grandes ciclos cósmicos, cuando la humanidad atraviesa momentos de oscuridad mental, la energía de la mujer Géminis desciende como un faro de aire y luz. Ella simboliza la reactivación del pensamiento consciente, el despertar del diálogo interior, el renacimiento de la creatividad colectiva. Su existencia es una promesa de renovación para los tiempos estancados, una invitación a pensar, a comunicar, a imaginar. Al final, su legado no es tangible, pero perdura en el alma del mundo. Permanece en las palabras que inspiran, en las ideas que liberan, en las mentes que se atreven a soñar con algo más grande. La mujer Géminis es el hálito del universo que invita a los seres a recordar su naturaleza mutable, su derecho a evolucionar, su capacidad infinita de aprender y reinventarse. Mientras exista pensamiento, mientras el aire siga moviéndose entre los mundos, su espíritu seguirá viajando con él.